Bueno, iniciamos el webinar. Antes de empezar, quisiera aclarar que las preguntas se podrán ir dejando en el chat y al finalizar la charla serán leídas para luego ser respondidas. Buenas tardes a todos. Desde el capítulo técnico de la Sociedad de Potencia y Energía de la rama estudiantil de la UNA, damos inicio a este webinar con el tema Conversión energética de la biomasa, que será dictado por el ingeniero Luis de Jesús Navarro. Él es ingeniero mecánico por la Universidad Católica de Petrópolis, Río de Janeiro, Brasil, y también es docente encargado de la asignatura Energías Renovables del Departamento de Electricidad y Electrónica de la Facultad Politécnica de la UNA. De esta manera, le damos la bienvenida a nuestro disertante y damos inicio a este webinar. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Karen. Gracias por la invitación que me han cursado. Realmente estoy muy contento de poder compartir esta iniciativa muy loable, la de ustedes dentro del Centro de Estudiantes, del IEEE, ¿verdad? Y que justamente propician este tipo de actividades que me parecen muy acertadas y también muy acordes a lo que estamos viviendo prácticamente dentro de la universidad. Algunos tópicos interesantes y desde ya les agradezco la asistencia y entonces arrancamos con la presentación que tengo preparado para ustedes. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, súper bien, ingeniero. Podés darle también ocultar, como para que no aparezca esa ventanita. Ah, la ventanita, Ahí, sí. súper bien. Perfecto. Entonces, el tema que estuvimos viendo justamente con Atilio y con otros dentro de la materia que nosotros estamos ministrando ahora en la Facultad Politécnica es la de energías renovables dentro de la carrera de Ingeniería en Energía. Y nosotros también estamos formando parte del grupo de investigación de tecnologías verdes de la Facultad Politécnica. Entonces, es uno de los grandes grupos de investigación, uno de los grupos de investigación que forma parte del núcleo de investigación de recursos naturales y energía, el IRNE, de la Facultad Politécnica. Y también estamos haciendo un estudio propio para el tema de posgrado dentro de la carrera de ingeniería eléctrica en el doctorado en ciencias de la ingeniería eléctrica, con el énfasis en energías renovables. Entonces, dado digamos, el estudio y un poco más profundo de lo que veníamos haciendo sobre el tema de la biomasa, surgió un poco este tema de la conversión energética de la biomasa como un cierto interés en que podemos desarrollar a través de este seminario dentro de lo que es el quinto que están realizando dentro del CISPOE. Entonces, la conversión energética de la biomasa, quería realizar esta presentación siguiendo un orden, que el contenido va a ser básicamente una primera parte en conceptos, estadísticas global y local, un cierto pincelado sobre las tecnologías, las tendencias en el mundo y en la región, hablar un poco de la potencialidad también de nuestra matriz eléctrica con biomasa residual y algunas conclusiones o pensamientos y
y algunos aspectos que debemos o que deberíamos, todo dentro de un punto de vista muy personal, para que podamos compartir y ver algunas posibilidades que nos ofrece este tipo de fuente renovable. Entonces la biomasa, dentro de lo que es, digamos, una definición propia de la biomasa, es toda aquella materia vegetal o animal que es creada, la vegetal creada por la fotosíntesis y sus derivados como residuos agrícolas y forestales. Los residuos animales y la materia orgánica contenida también en los residuos domésticos y municipales. Como verán, la biomasa es, digamos, un aspecto que encontramos, digamos, es un recurso que encontramos a lo largo de toda nuestra vida prácticamente. Es la misma cosa como un resultado de la fotosíntesis que crea el sol dentro de lo que es un vegetal. Prácticamente la biomasa está allí, la biomasa nos rodea, nosotros creamos residuos también, residuos sólidos, creamos también residuos líquidos y es dentro de toda esta parte lo que queremos ver un poco como ese abanico bastante amplio que es lo que nos ofrece la biomasa. También aquí podemos ver como los residuos, los contaminantes, que son aquellos de fábrica o de los municipios, los residuos agrícolas y forestales, los industriales, los animales, principalmente son muy importantes considerar aquellos de confinamiento, luego veremos un poco más en detalle. Y acá se le da un énfasis muy propio a los residuos sólidos urbanos. Las características que nos ofrecen normalmente las energías renovables, y desde este punto de vista quisiéramos considerar esta fuente, la biomasa, dentro de estas características, que es básicamente renovable, pero yo considero un poquito un renovable con unas ciertas características menores, por ejemplo, perdiendo un poquito de espacio para lo que es la radiación solar, por ejemplo, y también con lo que es el tema de la fuente eólica. Está un poco mejor que las renovables, por ejemplo, que la fuente hídrica, que últimamente vimos el cambio climático que ha impactado fuertemente en lo que son los recursos hídricos. Y ese es cierto, con la gran irregularidad con la que se va manifestando cada vez más fuerte. Es sostenible, sí. Pero ¿a qué me refería yo, por ejemplo, de lo que es renovable, básicamente? Porque depende mucho del ser humano. Si el ser humano, digamos, no, por ejemplo, en relación a lo que pueden ser residuos forestales, digamos, no lo considera como la renovación propia, por más que inclusive ahora en nuestro país, vamos a mencionar un poquito también el tema de la certificación de biomasa y todo eso se está buscando realizar de alguna forma, los bosques se van reduciendo. Entonces, eso de renovable siempre y con la misma velocidad con lo que se usa, es donde la biomasa está un poquito afectada. La sostenibilidad, lógicamente, se da, hay biomasa, hay recursos siempre, y lo principal es que se da esa sostenibilidad de forma distribuida. En forma distribuida se pueden tener residuos tanto en cualquier tipo de ciudades o comunidades, siempre existen residuos. Y lógicamente lo que se busca crear después con un aspecto muy interesante como característica de este tipo de fuente es lo que da la posibilidad de tener la generación y el consumo, lo que se da como una comunidad energética. La tendencia mundial es esta, a crear comunidades energéticas. Y tal vez nosotros tengamos que ir considerando fuertemente esto a medida que quedan o hay mucho por hacer en nuestro país. Entonces es muy bueno tener este concepto. Y el aspecto que pase un poco de largo, pero ahora da como para mencionar, es la intermitencia.
en el tema de lo que vimos, de lo renovable y que depende mucho del ser humano, se compensa perfectamente con la intermitencia porque se tiene la posibilidad de renovar, de generar, perdón, energía a partir de la biomasa, convertir esa biomasa en energía en el momento que uno prefiera. No tiene mucha gana, digamos, en términos de, con la intermitencia del sol y la intermitencia del viento, y está inclusive con una mejor posición de lo que es la hidro hoy en día. Eso depende básicamente de la planificación, lo que se puede hacer y poder almacenar esto. Acá tenemos una, digamos, un clásico, una clásica ilustración de lo que es la radiación solar sobre la Tierra y lo que es el consumo anual, digamos, global, que es el cubito que está señalado acá en la parte inferior. Y no debemos perder de vista que la biomasa está en una muy buena posición, está detrás de la geotérmica, es superior justamente a aquella de los océanos, de las olas y de las mareas, y está, digamos, solamente perdiendo para lo del viento. Bueno, la fuente eólica lógicamente depende mucho también de la radiación y están siempre en condiciones. Solo lo que se debe ver es la posibilidad que toda esa potencialidad pueda ser transferida de manera viable, técnica y económicamente. Entonces, acá me olvidé que justamente la biomasa tiene una producción anual de cerca de 220 por 10 a la 9 toneladas, 220.000 millones de toneladas, que es 10 veces el consumo global energético. O sea que no tiene nada que envidiar de las otras fuentes y las características también favorables que tiene. Acá teníamos un poquito una cierta tendencia del uso de la biomasa. Tenemos en comparación aquí en el mundo, tenemos que dentro de la tendencia al escenario del 2050 es bastante elevada la participación de la biomasa, y seguidamente vemos en Latinoamérica que prácticamente es lo mismo que el escenario en el mundo, el global. Nosotros vemos justamente que acá el tamaño en el 2050 de digamos, de la porción de biomasa, que prácticamente acá dice otras energías, pero la que más pesa en estas otras energías es la biomasa, lógicamente. Hay un aspecto interesante acá, que el hidro se va reduciendo un poquito. Yo pienso que el tema de las irregularidades es lo que va a ir pesando hasta el 2050. Este es un gráfico que bajé de IRENA. IRENA es una organización internacional que creo que está en Dubái, o Emiratos, Dubái creo que es, en Dubái, donde ellos hacen todo ese estudio de potencialidades y prácticamente es como el gran observatorio de las energías renovables en el mundo. Es muy interesante, acá pueden tener digamos, después en la presentación pueden obtener la irena.org. Es muy interesante para curiosear y ver toda esa tendencia en el mundo en relación a las energías renovables. Acá quería mencionar un poquito el tema de nuestra matriz energética. Lógicamente nosotros vemos que del consumo primario es un 36%, básicamente todo es, digamos, en función a lo que es la leña sólida, básicamente, la biomasa sólida, y la biomasa sólida utilizada también en forma industrial. Existen, creo que, muy pocas empresas que están utilizando hoy en día la certificada o aquella biomasa proveniente de reforestación, que es lógicamente aquella certificación que hablamos al inicio.
Entonces, lo que vemos es consumo final y lo que más nos interesa a nosotros es acá el tema de la electricidad. Nuestra matriz 2020, veíamos que, esta es la página del Viceministerio de Minas y Energía, vemos que el 97.1% es del hidro, es correspondiente a la energía eléctrica. El 2,9% correspondiente a biomasa. Ahora, acá me quedó una curiosidad en términos de producir realmente y que se pueda tener esos registros de cuáles son los que se está generando con biomasa. Pueden ser algunos gasificadores, pueden ser algunas turbinas, puede ser a vapor y que se utiliza como combustible la biomasa. Eso me quedó como curiosidad para volver encima de esto. Y dejo también como una tarea para ustedes, ¿verdad? El que quiera ser el más curioso nos dará la respuesta. Bueno, la bioenergía tiene grandes estos grupos de aprovechamiento de acuerdo a las fuentes, residuos sólidos, pueden ser por una combustión directa, puede ser para energía térmica como para energía eléctrica. También esa combustión directa con el 100% de oxigenación también puede ser controladamente con una medida mucho menor de oxigenación, que es el proceso de gasificación. Posteriormente iremos en detalle. Con lo cual también se puede obtener biocombustibles y también biocombustible por el sistema Fischer-Tropsch, que es una forma de catalizar los gases el gas de síntesis de la gasificación, y con lo cual se obtienen biocombustibles que básicamente es de una calidad muy elevada. Inclusive en Canadá existe una empresa en la que más está haciendo eso hoy en día y se utiliza para combustibles de aviación. Entonces ellos son los que más están utilizando esta tecnología, que es, digamos, la de punta ahora como número uno. También los biocombustibles, por lo cual por el proceso de destilación se obtiene el etanol, y por el proceso de transesterificación se obtiene el biodiesel a través de la transformación del aceite. Y también tenemos los residuos sólidos urbanos y los residuos sólidos rurales, con los cuales se puede obtener un biogás, que es la parte de la biodigestión de toda esa materia orgánica, para generar calor, energía eléctrica y también el transporte. Porque el transporte acá en este caso se utiliza el metano como un combustible, pasando todo el proceso de filtración para utilizar en los vehículos a combustión interna. Tenemos los procesos de conversión de energía termoquímicos y biológicos, que es otra división también. Como dijimos, combustión, pirólisis y gasificación. Acabo de ir un poco más rápido. Los biológicos, biogás y biocombustibles. Y, lógicamente, en biodiesel, y como dijimos, se van transformando para su utilización. Aquí, el proceso de conversión de la biomasa en energía. También los usos energéticos, donde se puede utilizar también en biomateriales, bioquímicos, alimentos para animales, y los usos energéticos, que realmente es nuestra gran ocupación hoy en día. Y los sistemas de biomasa, lógicamente, pueden considerarse como un proceso, como un input y un output, o sea, una entrada y una salida, y a través de los diferentes tipos de procesamiento se van obteniendo los productos finales y la utilización de la aplicación de estos productos. La unidad, por ejemplo, acá es la biodigestión, posteriormente una depuración y deshumidificación. Por cogeneración podría generarse energía eléctrica, también energía térmica. Los sólidos, nuevamente, se pueden utilizar los desechos, se pueden utilizar, es la parte de la biodigestión, esta plantilla. Entonces, lo que es para mejorar el suelo y también para producir compostaje. El compostaje, ustedes saben que es
un abono de alta calidad. Aquí tenemos un diseño de un biodigestor en forma, digamos, bastante esquemática y de sus partes principales. Y el proceso más interesante de todo esto es justamente en la parte de filtrados también, porque a través del filtrado es lo que nos da la posibilidad de utilizar estos motores a combustión interna. Y acá viene también un comentario, ¿verdad? De lo que los motores a combustión interna no es que van a terminar cuando termine el petróleo. El petróleo puede ser que termine, pero también no sabemos en qué fecha va a terminar el petróleo. No hay un sinceramiento de reservas ni del total de estos, del volumen de petróleo, por lo que vamos a tener todavía mucho tiempo, salvo exigencias que vengan surgiendo de acceso a vehículos que tengan combustión interna a determinados lugares dentro de un área sumamente poblada, y con el tiempo, digamos, los vehículos a combustión interna irán también sufriendo transformaciones y uso de esos combustibles con el biogás filtrado de la biodigestión. Acá tenemos un cálculo, una presentación sencilla de lo que es también la inversión en un biodigestor. En función a una planta típica, y que costaría de 5 a 5,5 millones de euros. Este es un dato de una planta en Austria, y con lo cual tenemos el retorno de la inversión, y nos da aproximadamente en unos 3,2 años un retorno de toda, o sea, toda la amortización de esa inversión. También hay que considerar que esto es de forma ilustrativa de lo que es también el costo de la energía en ese lugar. Y ustedes tienen que considerar también que en la zona latina nuestros costos de energía son muy, muy, muy por debajo de los costos que tienen por ese continente. Pero en forma de ilustración vemos que sí vale la pena. Aquí está viendo que son los procesos de la gasificación, o sea, de los procesos de sistemas térmicos, que consisten lógicamente en una parte del secado, una parte de la pirólisis, que es la que utiliza la menor cantidad de oxígeno, y es lo que se utiliza normalmente para carbonizar, por ejemplo, lo que artesanalmente se realiza en todo nuestro país, y por lo cual prácticamente están terminando nuestros bosques. También una parte responsable es el proceso de carbonización, para que podamos tener nuestros asaditos también el fin de semana. O sea que ese proceso es que permite una mínima entrada de oxígeno. Luego tenemos la gasificación, que es una oxidación un poco más alta. Depende también de un proceso estequiométrico, que es la relación de entrada de gases antes y salida después, para poder producir esa gasificación. Lógicamente, como resultado de estos procesos, tenemos que en la pirólisis se obtiene un líquido que a veces es utilizado, y aceites, y también el carbón. Mientras que en la gasificación normalmente se obtiene el gas de síntesis, y el resto es prácticamente ceniza, por la oxidación más alta que tiene. Entonces no se llega como residuo no se llega a tener carbón. Tenemos unos tipos de gasificadores de contracorriente, justamente, y marcando los diferentes tipos, las regiones. Por ejemplo, la región de secado, donde se produce la pirólisis dentro del propio proceso de gasificación, y lógicamente la salida de los gases, que la salida de los gases justamente es muy interesante, como veremos adelante, que los de contracorriente son los que, digamos, más
arrastran mayor cantidad de alquitrán y otras impurezas. Aquí tenemos un tipo invert, una construcción bien clásica, lo que se utiliza mucho en laboratorio, esto de contracorriente, y que es el de la izquierda, el Down Draft Gasifier, que prácticamente es donde se realiza la salida de los gases por la parte inferior. El otro es, digamos, con salida cruzada y es también arrastra una cierta cantidad de alquitrán. Aquí tenemos la página también, lo que pueden mirar posteriormente es de donde obtuve estas imágenes, que es un fabricante bastante conocido dentro del ámbito de los equipos de gasificadores para laboratorio. Es el allpowerslabs.com. Acá un sistema también dentro de lo que es el reactor de gasificación. Seguidamente va un ciclón para precipitados sólidos, un gas enfriador, o sea, el gas prácticamente pasa por un enfriador, por un cooler, que a veces se pueden lavar, posteriormente los gases se pueden lavar, y va pasando por un filtro hasta llegar a los motores de combustión interna que están acoplados a los generadores y que pueden pasar a la red, o también pueden ser utilizados en cogeneración para el calentamiento, para utilizar esa energía térmica. Tenemos una planta bastante típica de lo que es el fabricante, la Silowatt, y tenemos algunos valores. Acá tenemos también el tema de residuos municipales o residuos sólidos urbanos. El pretratamiento, la conversión mecánica, puede ser un reciclado, materiales justamente que pueden ser recomercializados. Una conversión biológica puede ser por digestión anaeróbica o puede hacerse un compostaje directamente, pero la digestión anaeróbica tiene la ventaja de producir biogás y humus posteriormente, que también puede ser mezclado como compostaje. La conversión térmica también acá, como vimos anteriormente, por los procesos, por los sistemas termoquímicos, que puede ser prácticamente la combustión con un 100% de oxigenación con aire, o un aire, digamos, con menor cantidad, que es la gasificación, y una ausencia prácticamente de aire, pero sí tiene, digamos, una mínima dosis de aire. Se obtienen otros productos. Y el plasma, que es también el proceso de mucho mayor temperatura, y el gas de síntesis, y son productos mucho más volátiles, son mucho más difíciles de manejar. La gasificación, tenemos plantas activas en Europa. Con esto también, lo que buscamos también en esta charla no es la de presentar una charla magistral, sino también lo que queremos hacer es ver que existe la fuente, que existe la biomasa. No es solamente aquella parte de biodigestión que muchas veces vemos, sino es la parte de la combustión controlada, que normalmente se utiliza, es la gasificación, ¿verdad? Dentro de estos sistemas térmicos. Vemos los más activos, vemos plantas de 8 megavatios, de 2, de 5. Vemos bastante en Alemania, una de 130. Vemos otra de 100. Y después otras menores de 2, 5, 7, 1, 3 a 5. Existen diversos tipos. Acá queremos justamente mostrar un poco digamos, en el mundo cómo estamos siendo proveídos de energía eléctrica. Cómo estamos hoy en día siendo proveídos de energía eléctrica. Hasta el año 2019 la IDENA nos decía que el 60.4 era hídrico,
el 19,1 eran los offshore de eólicos, el solar 9,8% y el 5,6% de los sólidos de biomasa sólida. El biogás 1,3, después tenemos geotérmica. Geotérmica también, después vamos a ver ese informe de IRENA que hicieron sobre Paraguay también. Creo que el mes pasado fue el lanzamiento, de inicio del mes pasado. Bueno, acá es como para ir recordando este de 5,6. Entonces, también una cierta relación con la capacidad instalada. Acá volvemos a la generación eléctrica, el porcentaje, y seguidamente van a haber una diferencia, por ejemplo, con la solar, que aumenta grandemente justamente porque la solar tiene una eficiencia, hoy en día está pasando los 20%, que está mejorando bastante. Ojalá siga realmente esa línea, los materiales están evolucionando bastante bien. Entonces, de aquella anterior, acá tenemos que tener una mayor capacidad instalada para poder generar con lo que nos dan esas eficiencias, hablando en temas solares. Y tenemos que allá de biomasa en sólidos, tenemos 3,5, que es básicamente, acá quería mostrarles, vuelvo a la plantilla anterior, y que es básicamente digamos, es básicamente la mitad de lo que yo estoy generando acá en términos de porcentaje, pero lo que nosotros vemos es que probablemente, bueno, la eficiencia de la biomasa es mucho más alta que la solar, lógicamente, y que y la eólica. Pero nosotros, ya que somos un país agropecuario, que tenemos residuos agrícolas, tenemos residuos de la pecuaria, tanto de todos los ganados, digamos que nuestro fuerte el ganado bovino se exporta mucho, pero tenemos que tener en cuenta que no siempre todo ese total de la biomasa yo la podría transformar en energía. Eso lógicamente se va con un potencial teórico, con un potencial teórico, y lógicamente se va reduciendo pasando por la parte de marco legal, sostenibilidad, tecnología, que es la parte del potencial técnico, hasta llegar al potencial bioeconómico. ¿Qué es el potencial bioeconómico? ¿Cuánto es de viable que yo pueda? ¿Qué porcentaje es? Este es un aspecto que yo quisiera detenerme un poquito, que en nuestro país carecemos de muchos registros relativos a la biomasa. Tenemos un censo que se va a hacer, un censo del Ministerio de Agricultura que va a hacer un censo agropecuario el año que viene, y que hace, creo que el último fue el 2008, 2009, 2009 creo que fue, y son 13 años después. Entonces, es mucho tiempo. Las proyecciones, muchas de estas prácticamente no se van a cumplir de acuerdo a esas tendencias que se marcaban. Entonces, por otro lado, para buscar recursos, para buscar datos, para buscar todo aquello, es algo que estamos, digamos, bastante ocupados dentro de este grupo de trabajo, que estamos también participando activamente, también con otros colegas que estamos, es comenzar con esto, comenzar con el tema de la definición de nuestras potencialidades. A partir de ahí, ver nuestras líneas de utilización de la biomasa. Entonces, llegamos al punto de considerar algunas reflexiones para, voy a ver un poco cómo vamos de tiempo. Vamos bastante, el tiempo pasa rápido. Algunas reflexiones y la tendencia en el mundo sobre el uso de la biomasa. La tendencia está, digamos, disparando. Nosotros tenemos un campo fertilísimo para utilizar acá la biomasa en nuestro país. Prácticamente existe todas las líneas que ustedes quieran de biomasa, se pueden desarrollar acá. Entonces,
y utilizar de repente prototipos pequeños. Tal vez en breve tengamos también la Facultad Politécnica dentro del grupo de GITV, nuestro laboratorio de gasificación. Esperamos poder activarlo el año que viene. Entonces, vemos también que nosotros tenemos que formar parte de esta tendencia. Es una cosa que vemos con bastante, digamos, con un campo muy prometedor para nosotros. Y aquí es algo que la IRENA también presenta, la anterior también era la IRENA. Y yo hice un comparativo acá de las tres tecnologías que, digamos, que son comparables para nosotros. Nosotros tenemos un país con muy buena radiación. Digamos que, no sé, nos dispongamos a llegar a todas las comunidades que no tienen, hagamos comunidades energéticas para el Chaco paraguayo, para todas aquellas comunidades que no tienen energía eléctrica. Ustedes saben que hacer líneas de transmisión de alta y de media salen muy elevadas. Y hoy en día, si yo me ahorro aquello que voy a tener para transmitir, porque también no se justifican por la, digamos, densidad demográfica del Chaco paraguayo, los consumos están muy dispersos y donde se aplica perfectamente aquel concepto que vimos al inicio, que es el de comunidades energéticas. ¿Por qué? Porque pueden ser sostenibles, se pueden obtener sus propios recursos, sus propios combustibles y pueden también caminar de cierta forma solos. Y otro aspecto que acompaña muy de cerca ese tema de comunidades energéticas es el tema de, yo vi una vez justamente fue en España, una cooperativa energética. Y yo creo que si a nivel de no acceder a la energía eléctrica y siendo una comunidad aislada, lo que podemos hacer es invertir mucho, lógicamente, nunca está de más invertir en educación, pero tender a hacer con que del inicio, desde el punto de partida, se vea aquello como una comunidad autosostenida y sea sostenible en el tiempo, con el concepto de cooperativa. ¿Por qué? Porque con ese concepto también se va a ver la comunidad energética mucho más fácil. Se va a ver que cada miembro se va a preocupar por aquello que su comunidad necesita y lógicamente van a ver los objetivos, no solamente para mejor confort, sino también van a ver los objetivos productivos. ¿Qué tipo de tecnología se podría utilizar? Y acá vienen esos. Hablamos de la radiación que tiene el Chaco, muy buena. Y miren un poco. Acá ocurre algo muy interesante, el tema de la LCOE, que son aquellos los costos nivelados de energía, que ustedes saben, los costos nivelados de energía son los costos a lo largo de la vida útil de un proyecto, desde el punto cero, cuánto costó el diseño, de la implementación, mantenimiento, operación, hasta que se termina. Suponiendo que un proyecto de fotovoltaicos me dure 20, 25 años, ¿cuánto yo tengo que saber? ¿Cuánto en ese tiempo generé? ¿Cuánta energía fue generada? Se divide total de la bolsa todo lo que se gastó en ese tiempo y sale el LCOE, ese costo nivelado de energía por kilovatio hora. Y acá veamos lo importante y lo muy interesante, más que importante, interesante, de la energía solar. Vean cómo viene en caída libre. Caída libre y lógicamente está, pum, a punto y llegó cerca de lo que es la biomasa. Lo hidro está, digamos, un poquito más bajo. El hidro tiene una ventaja, el tema de la acumulación, que es más fácil acumular agua, pero veremos cómo desarrollamos dentro de lo que es también ese plan maestro que nos dice la ANDE, de que tenemos dentro del plan maestro unas 3 centrales, unas 3 PCH creo que son, y que de cierta forma
con esta incertidumbre, con el, digamos, el ciclo bastante irregular del agua, cómo se lleva adelante. Y también tenemos otras cosas que son las organizaciones ambientales también. Hay todo un proceso de impacto ambiental que hay que sobrepasar esos obstáculos también y convencer realmente a la gente, a las comunidades. Tenemos acá también el tema de la potencia instalada. Vemos el total, el costo, perdón, de instalación de lo que es solar va cayendo, lógicamente, acompañando esa curva de LCOE. Lo de biomasa a mí me llama la atención, es bastante irregular. Lo hidro maneja una cierta tendencia. Y acá también se ve el tema de capacidad, digamos, de planta, perdón, del factor de capacidad, o sea, del rendimiento. La biomasa tiene un mayor rendimiento, está ya cerca del 70. El, el hidro está acá, más o menos 50. Y digamos que la solar, para redondar, está en 20, que ya es bastante bueno ya en día. Acá tenemos justamente algunos puntos relevantes que fui sacando de aquello de Irena. Mencionaba el tema de los combustibles fósiles, hicieron un análisis junto con el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Minas y Energía. Analizaron bastante bien muchos aspectos. Les invito a leer un poco ese informe en forma detallada. Es bastante interesante. Tiene muchos datos muy interesantes. También se analizaron el tema del etanol, justamente, y que tenemos una muy buena capacidad instalada y producción de etanol. También ellos veían también el tema de la biomasa forestal, también está con muy buena salud. Y acá tenemos algunos aspectos interesantes, como resumen que yo saqué de este informe de Irena. La bioenergía se refirió a que estamos bien en biomasa forestal, biogás, mucho por desarrollar. El bioetanol está bastante bien y el biodiesel también, que podría ir en aumento. Y acá mencionaban la geotérmica y me pareció bastante un aspecto resaltante, a pesar de que estamos hablando de conversión energética de la biomasa, pero el informe de Irena básicamente. Tenemos que sugiere un Ministerio de Energía, marcos ambientales, concesiones, abrir un poco al mercado privado, mapa potencial de energías renovables y lógicamente era lo que mencionamos, nuestra gran dificultad, a pesar de que se avanzó bastante el PTI, que sacó la parte solar y eólica, digamos, un material bastante interesante de las potencialidades, que es una ayuda bastante importante. También menciona la falta de objetivos de las energías renovables. Lógicamente, desarrollar más tecnologías localmente, importar algunas y aprender con el hacer también. Y también el desarrollo del hidrógeno, que está también comenzando. Acá estaba el plan maestro de Andes, que les mencionaba, que tenía 5 plantas solares para el próximo plan hasta 2025 y, digamos, eran 9 híbridos fotovoltaicos diésel, plantas híbridas, y la construcción de 5 de 100 megavatios de bancos de batería también, y pequeñas PCHs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quedé corto, y medianas, grandes. Acá tenemos 1, 2, 3, la que ya está instalada se va a repotenciar y las otras que están también, justamente el retrofit acá que nos da un total de 154 lo de Acaray. Bueno, acá
el gran dilema de la biomasa es aquello con el tema de la seguridad alimenticia también. Y viene, digamos acá, esto en torno a un humor más negro que otra cosa. Dice, pidiendo un plato de comida, el chico le dice, no te puedo ofrecer, dice, pero no te puedo ofrecer, en cambio, 1 litro de etanol, le dice. Ahora, el etanol no va a poder comer, entonces va a poder tomar, pero no le va a hacer bien. Entonces es el gran dilema, ¿hasta dónde llegar? Pero eso solamente con el desarrollo y el aprovechamiento de todo este tipo de fuentes que iremos viendo. Algunas reflexiones, digamos, como para ir culminando. La transición energética paraguaya para el uso de la bioenergía. La biomasa tiene estas ventajas también: menor intermitencia que la eólica y la solar, sufre menos impacto climático que la fuente hídrica. Digamos, línea de investigación profunda en biomasa, termoquímica y biológica, biodigestión de efluentes confinados con un marco legal ambiental también se puede aprovechar, la biomasa agrícola, y la generación y consumo juntos en forma distribuida con mayor eficiencia, que eran las comunidades energéticas. Este es un trabajo que presentamos en un congreso de redes de biomasa, que es de una red mexicana, de la Revivir, que es de Latinoamérica, y la Iberomasa, que es de España. Hay todos auspiciados por CITED, y a través de la coordinación de estas redes culminó ayer, comenzó el miércoles, jueves y viernes, culminó ayer. Ayer estuvimos presentando junto con unos colegas este póster en forma simple, que después la idea es ir desarrollando en cuatro trabajos más o menos en profundidad. Podrían ser también varios temas de tesis para ustedes, algunos interesados, colegas que en breve, en 1 año o máximo 1 año y medio, tendrían que estar terminando sus cursos de graduación. Entonces acá la idea era de complementar la matriz eléctrica con todo aquello que vimos, aprovechando solamente el bagazo de la caña de azúcar, generar por gasificación y aprovechar solo el 20%. ¿Por qué? Podría aprovecharse mucho más, pero dentro de lo viable y lo económica. Y dentro de la viabilidad económica financiera, se daba, o sea que pensaba colocar solamente un 20%, pero eso con una mejora y análisis profundo se puede ir mejorando. También aprovechamos o hicimos una proyección de lo que es el confinamiento solamente del ganado bovino, que son unas 500.000 cabezas de ganado bovino, más o menos. Nuestro dato es de cerca de casi 15 millones. Entonces, de acuerdo a informaciones que teníamos estimativamente, y esta también es una estimación, de esas 500 cabezas tendríamos solamente el 20% también. Entonces, no, de estas 500 cabezas teníamos el 100%, porque lo que nosotros buscamos también es que dentro de lo que la gente quiera hacer en confinamiento, obligatoriamente tiene que tener su tratamiento a través de la biodigestión, y que se transforma toda esa biogestión en energía. Ese equivalente, ese volumen es lo que nos da acá estos valores. El de 240 gigavatios hora de electricidad. Y justamente los residuos sólidos consideramos solamente la área metropolitana de Asunción, y con lo cual, digamos, con todo el poder calorífico mucho más bajo que consideramos a lo largo, y una eficiencia bajísima, o sea, la reduje al 10% con un 50% de humedad, nos daba anualmente unos 26 gigavatios eléctricos, gigavatios hora de electricidad. La biomasa residual de caña de azúcar, como les dije, el 20%, nos daba también 26, y con lo cual aparece dentro de nuestra matriz, aparece esa cuña de biomasa, que es netamente eléctrica. Entonces aparece esa cuña de biomasa. Pensamos que la énfasis en turbinas hidrocinéricas tiene mucho futuro. También pensamos en la gasificación de la biomasa residual. Pensamos en una solar térmica.
Así que llego ahora finalizando. Gracias por su atención. Creo que ya está de buen tamaño lo que es ese panorama que le quería brindar a ustedes, ¿verdad? Y que acá tienen mi correo electrónico por cualquier cosa, estoy a las órdenes. Quien quiera tener más curiosidad, quien quiera querer consultar algo, inclusive eh, que quieran tener o desarrollar en el futuro algún tema de tesis, a las órdenes. Y estamos dentro del grupo de investigación tecnologías verdes y a las órdenes. Y que sigan realmente el CISPOE con este tipo de iniciativas. Los colegas, adelante. Gracias a todos. Muchísimas gracias, ingeniero, por la flamante presentación. Y ahora voy a ir leyendo las preguntas en el chat, así que pueden ir dejando sus consultas para el ingeniero para que puedan ser respondidas. Buenas tardes. Voy a hacer una pregunta así con el micrófono porque creo que se va a entender mejor. Ingeniero, esa parte que mencionaste, la generación en el trabajo, este era 26.000 gigavatios año, ¿verdad? No sé si se entiende mi pregunta, que al final está presentando 26 26 gigavatios. 26 gigavatios. 26 gigavatios. Sí, ese es un escenario bastante, Pesimista. digamos, pesimista, como era solamente como para tener una ilustración y para demostrar que sí puede formar parte de la matriz eléctrica nuestra. Nuestra principal preocupación ahora, aparte de como país estar preocupados por el 2023, es que realmente nosotros tengamos otras fuentes. No debemos pensar que utilizando nuestro 50% de las binacionales, sino que tendríamos que ir desarrollando a través de la academia, a través de ustedes. Ustedes forman parte de la academia, son el presente y futuro. Entonces, era eso, el demostrativo. 26 también coincidía, creo que con el RCU y creo que lo de confinamiento, creo que era 240. Ahora no tengo, tengo acá, sí, así es, Irving, 26. sí, 26. Bueno, hay una pregunta en el chat de parte de Lainel Escano que Sí. dice, ¿se ha considerado alguna vez la instalación de proyectos de centrales de generación de energía eléctrica a partir de biogás? Creo que en Suiza hay varias plantas de biogás, comenta. Sí, en términos, Europa tiene muchísimas plantas. Nosotros teníamos un demostrativo que justamente la ANDE, a través del PTI, también se utilizó, o se aprovechó el gas de excretas de cerdo, el biogás, en un motor gasógeno que nosotros, con el cual se contaba en la ANDE. Entonces se hicieron 3 años de demostrativos. Lo que justamente vimos era la viabilidad de esto. Lo que nosotros estamos justamente atrás de esos registros para poder sacar una conclusión de cuál fue esa, digamos, cómo se comportó ese proyecto y cuánto fue el costo de la energía producida, de la energía generada en ese lugar. Y
O sea que ese es, digamos, el proyecto que yo conozco de biogás. Otros también, pienso que el frigorífico San Antonio, creo que tiene también plantas de tratamiento. Resulta que los que tienen posibilidades de tratar materia orgánica en gran volumen son los frigoríficos, que son los mataderos, digamos, donde están faenando todo esto, este ganado bovino, y son aquellos que tienen también por alguna exigencia del MADES, hoy MADES, ¿verdad? Lo que era el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente entonces tiene que exigir una disminución de la demanda química de oxígeno para que cuando ese efluente sea vertido a un curso hídrico no consuma todo ese oxígeno y mate toda la vida animal que está en ese curso. Perfecto. Hay otra consulta de parte de Guadalupe Ramírez. Dice, buenas noches, excelente la presentación, ingeniero Navarro. Mi consulta es la siguiente. ¿En Paraguay existe alguna ley o proyecto de ley que exija la implementación de los biocombustibles? El, tenemos ese plan 2030, 2040, pero exigencias todavía no tenemos, porque justamente Irena decía ahí el tema de estrategias en energías renovables, decía. ¿Y qué pasa? Cuando se tienen por leyes, deberían hacerse compromisos obligatorios para que podamos ir atrás de esa meta. Lo que nosotros vemos es que Irena nos recomienda todo aquello que ya sabemos de que carecemos realmente. Los que estamos un poquito, los más viejitos en este tema, sabemos que arrastramos esas falencias y que nos recordó Irena. Irena nos recuerda, pero lo hace oficial y digamos como que con sello y firma encima de que tenés que tener Ministerio de Energía, el tema de trazar tu planificación sobre las energías renovables y decir por ley qué tengo que llegar, a qué porcentaje que tengo que llegar de cada una de esas fuentes, sea de bioenergía, sea de solar o sea de hídrica, a lo largo del tiempo. Pero también no hacer proyecciones sin tener la potencialidad totalmente levantada. Si uno tiene, acá tenemos solamente para estudios de posgrado, de grado y posgrado, solamente trabajando sobre el tema de potencialidades. Potencialidades es clave en este momento. Y aparte de lo que nosotros tendríamos de capacidad eólica, solar, tendríamos que tener la potencialidad y hacer, digamos, en los estudios de viabilidad técnico-económica para generar con los residuos agrícolas, los residuos eh, eh, agropecuarios, los residuos agropecuarios en general, que son los residuos agrícolas y los desechos animales. Y esto, aunque ustedes no lo crean, aunque parezca exagerado, comenzar solamente con el tema del ganado que está en confinamiento. Después tenemos la parte de ganado porcino que nosotros, digamos, tenemos también un potencial elevado y también todo lo que puede ser codigestión, ¿verdad? Pero volviendo puntualmente a la pregunta, no tenemos la obligatoriedad hoy en día, no tenemos. Genial. Luis Martínez dice, según tengo entendido, hay falta de incentivo en la parte de la inyección de energías renovables a la red. Había escuchado que ciertas industrias que producen solo para su consumo propio, pero no más que eso debido a este inconveniente. ¿Existe alguna idea o proyecto para cambiar eso? Actualmente también recomendación de Irena, no me quiero excusar detrás de Irena,
pero resulta que lo que siempre nosotros veíamos también, es con un grupo de colegas que venimos analizando, es que cuando no existe el incentivo y que de cierta forma yo sea motivado, porque a la larga va a llegar el tiempo en que cada uno, cada usuario va a tener que ser prosumidor, no solo consumidor, sino también generar para propio consumo y para inyectar a la red. No tenemos legislación sobre eso. Y si no tenemos legislación sobre eso, menos va a haber incentivo. Y también recuerden lo siguiente, mientras no pasemos crisis más angustiantes, las cosas, digamos, no se van a llegar a reglamentar. Solo que van a salir leyes, pero bastante apresuradas. Pero lo que sí, no existen, digamos, la rueda ya está inventada. Hay que traer algunos modelos y aplicarlos, porque en realidad lo que es una buena posibilidad es que se incentive a formar una comunidad energética. Es una idea, ¿verdad? Entonces ahí podrían estudiarse y ver los resultados que se tengan. Pero esa comunidad energética tiene que ser responsable de sí misma para poder responder a ese subsidio que se les da. Porque el incentivo no es más que un subsidio, pero el incentivo, tiene que ser solamente inicial. Luego se tendría que caminar solos. Algunos dicen el subsidio, pero el, el- muchos países no arrancaron en Europa sin subsidio. Tuvo Alemania subsidio, Austria, España. Chile acá mismo también, mucho subsidio. Entonces, países, Brasil, Argentina, tienen proyectos y desarrollos en energías renovables en base al subsidio. Pensamos que es interesante eso para dar punto de partida. Laine Lescano dice, entiendo que no hay legislación en parte por la carencia de un Ministerio de Energía. ¿Cuál es el motivo o la traba por el que no se crea uno en Paraguay? Y la verdad que online le digo, no tengo perfil político, tengo, digamos, perfil de querer de repente demostrar aquello que sí podemos hacer, ¿verdad? Lo que estaría a mi alcance. Pero pienso yo que no existe una ley, no solamente porque no exista un ministerio de energía, sino que básicamente, no sé, no quiero hacer una crítica masiva contra todo el Congreso, pero pienso que las condiciones de los congresistas o los intereses de los propios partidos políticos evitan que suceda eso. Perfectamente podemos tener una política energética aprobada por ley, con parámetros, con porcentajes de fuentes a lo largo del tiempo. Eso no impide que se pueda hacer. Lo que sí recomendaba Irena es que se tenga un ministerio que de cierta forma daría una cierta autonomía, pienso yo. Es como agrandar el viceministerio de Minas y Energía a Ministerio de Energía. Pero yo pienso que con voluntad política se podría hacer. Y hasta ahí no me voy, porque esto se está grabando. Sí, de hecho que la semana pasada hubo un webinar respecto a eso sobre la ley en proyecto, que es de Ujú. parte de la PER, y está en proyecto justamente la elaboración incluso y la aplicación en próximos años. Sí, sí. Pero eso lleva mucho tiempo, Sí, cerca de más de 10 años por ahí. Yo ya sí. escuché de eso, sí.
Ojalá y se ordene, ¿verdad? Porque depende mucho, sin desmerecer los colegas de otras carreras, ¿verdad? Pero ustedes, colegas de ingeniería en energía, tienen una responsabilidad un poquito mayor que la de los demás, porque tienen que estar empapados en todo esto. Si ustedes pueden proponer algo, proponer cosas nuevas, aquello que ustedes ven que nadie está viendo, depende mucho de ustedes. Ustedes tienen que tener la posibilidad de discutir estos temas en cualquier lugar donde vayan, en otro país, aquí mismo, poder ir al Congreso, proponer, hacer presentaciones. Eh, yo pienso que somos muy pasivos, ¿verdad? Eso hago una culpa también. La pasividad nuestra es increíble. No sé, aguantamos de todo. Entonces, pienso yo que el compromiso está un poquito del lado de ustedes y que así cuando reciben materiales para lectura tienen que leer totalmente, leer de punta a punta, no solamente buscar un resumen de ese documento. Y siempre eso ya es un cúmulo, ya es como decía un profesor mío en la facultad, es un 5 cc todos los días en la sangre y a la larga toda tu sangre se transforma en eso que vos estás estudiando. Sí es. Así mismo es, totalmente. Bueno, creo que no hay más preguntas. A ver. Yo creo que podemos ir cerrando y antes quisiera pedirles a los que pueden encender sus cámaras para así tener una foto de este webinar y subir en las redes como cierre del CISPOE de este año. Ahí está. Voy a esperar que prendan un poquito más. Sí. Entonces ya estamos. Va a empezar a salir en la foto. Sí. Ya saqué muchas fotos. Ahí está, súper. Gracias. Bueno, y de esta manera entonces damos por finalizado el quinto seminario del sistema de potencia y energía y desde ya le agradecemos al ingeniero Luis por su tiempo y predisposición para poder llevar a cabo este webinar. Además, también agradecemos a todos los participantes que se sumaron a este ciclo de webinars y muchas gracias a todos por su participación. Que puedan tener todos muy buenas noches. Y gracias a ustedes. Gracias, profe. Muy buena presentación. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias a cada uno de los participantes. A las órdenes. Gracias. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches. Chao, chao.